Buenas tardes y bienvenidos, y gracias por venir, sobre todo por cómo está la tarde, que ya es un mérito salir de casa. Yo soy Marta Gallardo Uribe, miembro de la Junta Directiva de Alguadire, y nuestra asociación, como sabéis, se dedica por entero a defender nuestro medio ambiente de las posibles amenazas que al ritmo de la vida actual le generan, y por otro lado a difundir sus valores y darlo a conocer a todos los ciudadanos. Para conseguir estos objetivos organizamos rutas reivindicativas, charlas informativas, plantaciones, así como denuncias de actividades que consideramos dañinas para el medio ambiente. En este sentido hemos participado, junto con Ecologistas en Acción, al que pertenecemos, y los compañeros del colectivo Solano, en una campaña europea de medición de la calidad del aire, llamada Ciudades Limpias, la campaña, que consiste en medir la contaminación del aire en lugares muy frecuentados, como por ejemplo las cercanías a los colegios de primaria y secundaria, centros de salud y plazas públicas de algunos pueblos de España y de Andalucía. En el caso de Alcalá pusimos a final de octubre 11 medidores de niveles de dióxido de nitrógeno y otros cuantos se pusieron en Mairena del Alcor y el Viso del Alcor, en farolas próximas a los centros educativos y en alguna plaza. Y los recogimos a las 3 semanas enviándolos para ser analizadas a nivel estatal. Os hemos convocado aquí tanto a AMPAs como a asociaciones de vecinos y a ciudadanos en general para informaros de los resultados obtenidos en España y en Andalucía en general y en Alcalá en particular. Para ello están aquí los compañeros David Roldán del Viso del Alcor y Edu Gutiérrez de Ecologistas en Acción. Luego intervendrá Juan González como miembro de la presidencia de Alguadire. Si queréis, empezamos dando la palabra a David Roldán, que nos va a presentar un poco, a hablar del término del viso. ¿Este mismo? Sí, no, pues entonces nos cambiamos de sitio, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. No tenía nada preparado porque no tenía pensado intervenir hoy aquí en este acto, pero me han dicho que sí, que debíamos de intervenir y aquí estoy. Bueno, a bote pronto os puedo decir que creo que este estudio es un ardamonazo en las conciencias de la población, que viene a poner de relieve que es muy necesaria una movilidad sostenible, que es muy necesario que nos planteemos que la contaminación atmosférica mata y que precisamente las enfermedades respiratorias están creciendo de manera vertiginosa. En ese sentido, es muy importante que nos planteemos que hay que hacerle frente a esa lógica del coche para todo y hacer un uso muchísimo más restrictivo de los vehículos a motor, ¿no? Porque es que vemos cómo están creciendo, por ejemplo, en nuestras sociedades, la gente joven cada vez hace más deporte y la mayor. Cada vez personas más mayores hacemos deporte, salimos a correr, cogemos la bicicleta para hacer deporte. Sin embargo, curiosamente, para lo que es la movilidad cotidiana, para trasladarnos, se termina cogiendo el coche, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los ecologistas podemos dar muchos ejemplos, ¿no?, de que hay que andar a pie, con la burra zapatera, y que hay que hacer uso de la bicicleta. Y esos son claves. Y decía también que este estudio es un ardamonazo para las instituciones, porque es que precisamente deberían de ser las instituciones las que hicieran este tipo de mediciones y las que llamaran la atención, las que concienciaran a la población sobre la importancia de reducir la contaminación atmosférica. No lo hacen y una vez más yo creo que es digno de encomio, que hay que valorar el trabajo que se hace desde la sociedad civil, porque es que desde los colectivos ecologistas yo creo que es algo que nos define y nos estamos planteando constantemente las cosas que debe de hacer la administración, reivindicamos cosas, pero hay otro aspecto positivo, que es que cuando la administración no hace una cosa, pues nosotros, con nuestros medios, que son muy precarios en muchísimas ocasiones, tratamos de darle ejemplo a la administración y de decirle: esto que no habéis hecho ustedes, lo hacemos nosotros y os demostramos que esto se puede hacer y que debéis de hacerlo.
debe de hacerlo. Los medidores deberían de estar presentes en todas las ciudades, porque no es una cosa tan cara. Caro es, por ejemplo, el rearme que vamos a tener, el crecimiento tan vertiginoso que va a haber en armamento. Para eso no se escatiman esfuerzos, no se escatiman recursos económicos, ¿eh? Y es lamentable que haya dinero para eso, pero no para la protección de la salud, que es precisamente uno de los indicadores de la seguridad de los pueblos. Los pueblos son más seguros cuando más acceso tienen a los servicios que son esenciales, cuando más acceso tienen al trabajo, cuando más acceso tienen a la calidad ambiental y a la salud, ¿no? Y invertir en medidores es invertir también en seguridad, ¿eh? La seguridad no es solo un concepto militar. Bueno, dicho esto, yo creo que lo importante sería que conociéramos de primera mano lo que ha dado de sí este estudio, y en ese sentido es Eduardo Gutiérrez quien conoce el informe a la perfección, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra asistencia y le doy la palabra a Edu Gutiérrez. Te voy a presentar, si te importa. Sí, claro, faltaría más. Voy a presentaros un poco a Edu Gutiérrez. Edu es ingeniero técnico agrícola, graduado en Ingeniería Superior Agronómica, responsable de calidad del aire y transporte de Ecologistas de Nación Andalucía. Es coautor de los informes de la calidad del aire en el Estado español, la contaminación por ozono en el Estado español y la calidad del aire en los entornos educativos, editados los 3 por Ecologistas de Nación. Formó parte del Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de la Energía. Es representante de Ecologistas de Nación en el Consejo Asesor de la Agencia de la Energía para la Sostenibilidad de Sevilla. Su experiencia laboral es como técnico en investigación en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es responsable de los laboratorios de análisis del Grupo de Investigación de Sistemas Forestales Mediterráneos, SIFOMED, también perteneciente al CSIC. Especialista analista en el estudio de suelo y material vegetal y sus distintas propiedades, basada en la ecología de suelos forestales, enfocada a la conservación y la biodiversidad del bosque mediterráneo. Está adscrito al grupo de investigación SIFOMED del Sistema Forestal Mediterráneo, del CSIC, y es coautor de distintas publicaciones de alto impacto en ecología. Entonces, está más que bien preparado y es el que nos va a explicar un poco los resultados de este estudio. Hablar. Se me escucha, ¿no? Vale, gracias. Bueno, veréis que mi trabajo que me dedico es diferente a la de Ecologista de Nación. Yo soy ecólogo, entre comillas, ¿no? Soy ingeniero y mi formación es sobre ecología del suelo, ¿no? No tiene nada que ver con la calidad del aire, pero sí es verdad que durante estos, puede ser, últimos 20 años me he formado en temas de contaminación atmosférica, tráfico y calidad del aire, tanto dentro de Ecologista Nación como afuera, ¿no? Que es la parte que a mí me gusta dentro de las distintas áreas que tenemos Ecologista Nación. ¿Quiere agua? Bueno, primero estoy encantado, como no podría ser de otra manera, estar con vosotros y vosotras. Veo, no sé si hay algún representante de las AMPAs, de los distintos centros educativos que hemos muestreado en Alcalá. No sé si hay algún representante de algunos colegios o institutos. Me es una pena, porque este estudio... Sí, pero no de los de las mediciones, pero otros institutos. ¿Qué, perdón? Que no de los de las mediciones, de otros institutos me refiero. Bueno, sí. Pero para que seamos... Sí. Verás tú que hemos intentado coger toda Alcalá de Guadaira y a lo mejor... Y a lo mejor no hemos cogido todos los institutos porque no podíamos abarcar tanto, ¿no? Pero en fin, que lo hemos intentado coger de todo el municipio de Guadaira para tener una fotografía de la contaminación atmosférica en toda Alcalá de Guadaira, ¿no? Bueno, estos informes se llevan realizando desde Ecologistas de Nación en los últimos 4 años. Son informes que vienen de la Unión Europea. Y está elaborado por el Ministerio, ¿no? de Sostenibilidad, ¿no? El Ministerio del Medio Ambiente, ¿no?
y lo llevamos realizando en distintos municipios, ¿no? Primera en Andalucía fue en Granada, con Madrid, Barcelona y otros municipios. El otro siguiente año fue en Sevilla, el municipio de Sevilla por completo, y bueno, y el Viso y Marina del Arco, también estuvimos haciéndolo el año pasado, a primero del año pasado. Y a último del año 2024, pues los compis de Alcalá pues nos dijeron que vamos a estudiar también como una parte del área metropolitana de Sevilla, que en este caso es la zona suroeste, ¿no? de Sevilla. Nos parecía importante tener esta parte de contaminación atmosférica en el área metropolitana de Sevilla, ¿no? Y nos pareció bastante interesante y por sorpresa ahora vamos a ver los resultados, creyendo que no había mucha contaminación, pero vamos a ver los resultados y ha habido sorpresa, evidentemente. Vale. Venga, vale. Estamos en esta parte, ¿no? Bueno, esto es un estudio de IS Global, es un centro de investigación de Cataluña, de Barcelona, y bueno, y veis que en distintos municipios, en distintas ciudades, en este caso de Sevilla, o el municipio de Sevilla, por culpa del dióxido de la contaminación atmosférica, en este caso el dióxido de nitrógeno con partículas de suspensión, pues se producen 612 muertes de personas, ¿no? Así que creemos que las mediciones de dióxido de nitrógeno pues, tendremos que tener esos resultados. No, es que el micro no da más, el cable no da más. Bueno, y por eso creemos que es un problema de salud pública, ¿no? El tema de la contaminación atmosférica. Si tenemos en cuenta las muertes prematuras que hay en España, pues ahora mismo son más de 30.000 muertes prematuras en España, ¿no? Según los distintos estudios de Carlos III y lo que se ha publicado en el Ministerio, ¿no? Son datos oficiales. Así que nos parece importante tener una fotografía de la contaminación atmosférica en las distintas ciudades. ¿De dónde viene esa contaminación? Bueno, pues básicamente el dióxido de nitrógeno viene del tráfico. El 70%, más del 70% viene del tráfico de dióxido de nitrógeno. Las partículas de suspensión vienen de otros sitios, pero hay partes que también vienen del tráfico, como en este caso de las partículas del norte de África, ¿no? Lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora mismo, seguramente tenemos altos contenidos en partículas de suspensión. Y aparte, la contaminación foránea, en este caso de distintas industrias, ¿no? Como sabéis, aquí tenemos la cementera, pues también tenemos altos contenidos en partículas de suspensión por culpa de la cementera, ¿no? Así que todo esto, globalmente, pues hay que tenerlo en cuenta. Pero ya os digo, nos hemos dedicado, en este caso, a dióxido de nitrógeno, porque es un contaminante que se mide directamente del tráfico, del tubo de escape. Partículas de suspensión, como he dicho, vienen de distintos focos, ¿no? Como puede ser de los vientos del norte de África, como del tráfico, como de otros sectores, ¿no? Pero el tráfico, el dióxido de nitrógeno, básicamente viene del tráfico. ¿Y por qué este estudio, bueno, aparte de los estudios que hace Ecologista Nación de calidad del aire estatales, este estudio lo hemos dedicado a los centros educativos, ¿no? Porque en la vulnerabilidad de la población infantil y juvenil, pues nos parece importante la salud de nuestros chicos y chicas, ¿no? Y por eso este estudio creo que es importante que se sepa qué cantidad de contaminación tenemos en los centros educativos. Porque aquí en Alcalá, por ejemplo, hay dos estaciones. Bueno, hay una estación, la de Alcalá de Guadaira, llamada Alcalá de Guadaira, y el año pasado entró en funcionamiento la estación La Liebre. Es decir, hay dos estaciones de medida. Después haremos referencia como el estado de contaminación de estas dos estaciones. Y bueno, vamos a seguir para adelante. Bueno, estos son los estándares de calidad del aire, tanto lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, como la legislación actual, como la nueva legislación que se entró en vigor en el 2027. En octubre del año pasado, en 2024, se aprobó la nueva legislación de la Directiva de Calidad del Aire y se tiene que transponer en los distintos países que pertenecen a la Unión Europea a partir de 2027 y antes de 2030 tiene que estar en funcionamiento. Y si vemos los valores, pues hay una reducción de esos valores problemáticos, ¿no? Los valores más bajos, evidentemente, son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
En este caso, lo que se pedía de las distintas entidades, de distintos centros de investigación, científicos y universidades, era que sus valores de la nueva legislación de directiva y PDR fuese directamente enfocado a los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ya que los valores actuales de la legislación, como veis, superan mucho, bastante, de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. De todas maneras, han conseguido pues, que la nueva directiva se quede casi en la mitad, ¿no? Por ejemplo, en el dióxido de nitrógeno, si sobrepasa los 40 microgramos por centímetro, los 40 microgramos, estaría superando el límite legal actual, ¿no? En el caso que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 10 microgramos. Y se ha conseguido, con la nueva directiva, se llega hasta 20, es decir, la mitad. Bueno, está bien. Y ahora es importante este valor, después lo explico, en qué estado nos podemos encontrar en el futuro Alcalá de Guadaira, refiriendo a la nueva directiva que tiene que estar, bueno, que tiene que cumplir los distintos ayuntamientos, ya que los ayuntamientos son los responsables de hacer las políticas de movilidad y controlar el tráfico, ¿no? Hemos dicho que el dióxido de nitrógeno viene directamente del tráfico. Bueno, el dióxido, ya como he comentado antes, la mayoría del dióxido de nitrógeno viene del transporte, ¿no? Más del 75% de la contaminación viene del transporte. Vale. Bueno, esto es una foto bastante curiosa, es una foto de Sevilla, con una nube de contaminación de la Jarafe, en la parte de la Jarafe, y bueno, eso fue tomada en el 2022 o 23, es decir, es reciente, no creamos que la contaminación es de hace distintos años. Vale, ¿y por qué cogimos dióxido de nitrógeno? Vemos este ejemplo donde sabemos que el dióxido de nitrógeno viene directamente del tráfico. Un ejemplo lo tenemos, desgraciadamente, cuando estuvimos en casa, cuando fue el COVID-19. Estuvimos todo el mundo encerrado en casa, no había tráfico, evidentemente, y vemos la bajada de la contaminación. Veis la línea azul y la línea que está arriba, es el promedio de los 5 últimos años de la contaminación de dióxido de nitrógeno. Una vez que se usa el tráfico, toda esa contaminación, veis que baja cerca de un 65% de la contaminación total durante los meses que estuvimos encerrados en casa. No había tráfico, pues por eso sabemos que el dióxido de nitrógeno viene directamente del tráfico, ¿no? Y es un ejemplo bastante, aunque desgraciadamente fueron unos meses bastante problemático, pero es un ejemplo que vemos que el dióxido de nitrógeno viene directamente, como he comentado antes, del tráfico. Bueno, esto es la red que tenemos, perdona, me he puesto un poco de agua. Bueno, estos datos no nos los inventamos, no los ecologistas nación, por supuesto, no se inventa nada, y vienen de la red de vigilancia de calidad del aire de la Junta de Andalucía. Los números que están representados ahí son las distintas estaciones de medida. Ahí, aquí en la escala solamente es la número 8, en la que se llama Alcalá de Guadaira, y ya he comentado que el año pasado entró en funcionamiento la segunda estación de control, la Liebre, que está cerca de la autovía. Creo que está, bueno, la variedad de la Liebre está, ¿no? Que está cerca, frente de la cementera. Y evidentemente necesitaban una estación de medida por la contaminación tanto del partido de suspensión por la cementera como la densidad de tráfico que pasa por la autovía. ¿Vale? Por eso, en este caso, la Junta de Andalucía y el Ministerio han decidido tener una estación. Después comento los resultados, voy a comentar después los resultados de cómo está la calidad del aire en Alcalá de Guadaira. Pero hemos procesado, bueno, se presenta, la semana que viene se presenta el informe de calidad de aire estatal de Ecologista Nación, como todos los años, cuando puede ser de esta manera, y tenemos ya resultados. Este año se recoge la estación de la Liebre y por sorpresa, o por desgracia, da mucho más contaminación de la que teníais antiguamente acá de Guadaira.
Es una estación que con la nueva legislación tienen que revisar la de Guadaira. Se tienen que revisar todas las estaciones porque no cumplen con los requisitos que dice la nueva directiva de calidad del aire. Y en este caso la de Guadaira está dentro, no sé si un polideportivo, ¿no? Se debe de poner, en este caso, ambiente sin nitrógeno, donde hay tráfico. El polideportivo no hay mucha densidad de tráfico. Así que esa estación seguramente tendrá que ubicarla en otro sitio donde recojan la contaminación, en este caso, porque es una estación de fondo, una estación de contaminación por el tráfico. Hay distintas medidas de estaciones, de fondo, fuera de las ciudades, en las áreas metropolitanas, pero esta sí es de contaminación y es una ubicación, la que tenemos aquí en el centro, o cerca del centro, que está mal instalada y se ha recogido. Y evidentemente, cuando se ha puesto la otra, ha empezado a dar el cártel que en Alcalá hay síntomas de contaminación atmosférica. Bueno, en Sevilla, la red, hay creo que son 7 en la Sevilla capital y en este caso 5 en el área metropolitana, ¿vale? Y una la tenemos, una que mide el ozono en la Sierra Norte, en Casalla tenemos una que todos los años siempre supera los límites establecidos por el ozono, porque el ozono es un contaminante que se forma, no igual que es el dióxido de nitrógeno, que directamente se forma en el tráfico, sino es un elemento secundario que se forma de otra manera y los resultados se ven en otro sitio. Pero vamos a seguir. Vale. Esta es la evolución de la contaminación atmosférica. Afortunadamente, estos últimos años sí se ha reducido la contaminación atmosférica. Y ahí faltaría ya el 2024. Lo que pasa, yo os digo, que se presenta el informe hasta el domingo pasado. No revisé los datos que nos llegó de la red de vigilancia de calidad del aire y el informe, la parte del informe de Andalucía, y en este caso de Sevilla, evidentemente. Y esta es la evolución de Sevilla. Y este año, en el caso de dióxido de nitrógeno, se mantiene la contaminación, no se reduce. Igual que podemos decir a PM10, ¿no? PM10 es verdad que es un contaminante que tiene que ver mucho con la climatología. En este caso, por ejemplo, de los vientos que vienen del norte de África. Cuando hay un viento que entra, pues la factura de suspensión sube, ¿no? Y bueno, la PM5 se ha mantenido, la contaminación y el ozono igual se ha mantenido a lo largo de estos últimos años, ¿verdad? Que se ha reducido desde 2016 al 2023, pero en estos 3 últimos años pues no ha cambiado mucho, es decir, no hemos visto que haya un cambio generalizado, en este caso de las políticas de movilidad de los distintos ayuntamientos que son los que tienen que reducir la contaminación y en este caso reducir el tráfico. ¿Esta no funciona? Bueno, pues venga, vamos a seguir. Bueno, eso es el historial, en este caso, de los últimos 10 años. La estación que registra más dióxido de nitrógeno, en este caso, pues de Torneo. Ahí hay alta densidad de tráfico y, evidentemente, hay alta contaminación de dióxido de nitrógeno. Ha habido años que ha superado los valores legales actuales, ¿no? Y si tenemos en cuenta la nueva directiva, que tiene que entrar en vigor en 2027, pues casi la estación de Torneo lo supera. La escala de Guadaira ha bajado, ha reducido la contaminación en la estación de Alcalá de Guadaira, pero no la de, ahora después la enseño, no la de, en este caso, la que tenemos la otra nueva estación de Alcalá de Guadaira. Y bueno, y en el caso con los valores de la nueva directiva, pues tenemos distintos problemas, ¿no? Porque no vamos a cumplir la ley o la directiva que tenemos obligación de cumplirla, ¿no? Y todas las estaciones que miden, pues están por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así que nos parece importante que los valores no nos quedemos solamente en cumplir la directiva, los valores legales, ¿no? Sino habría que ir a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Estas son las PM10 y veis igual, ¿no? Que supera todas las estaciones de Alcalá, supera el valor que recomienda la Organización Mundial de la Salud y además el valor límite de la nueva directiva, la partícula de suspensión PM10. ¿Vale? Afortunadamente, el valor límite actual no se ha superado, pero si ahora mismo entra en vigor la nueva ley directiva que tiene que entrar en el 2027,
pues lo superaría. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues echarnos o no es una multa, o que el ayuntamiento reduzca el tráfico, reduzca la contaminación en este caso. Esto respecto a la suspensión. El ozono, igual, tenemos algún problema. En este caso, Alcalá se ha mantenido, no superamos los límites establecidos por la legislación actual ni con la nueva, ¿no? Tenemos superaciones puntuales en la estación del centro, en Santa Clara y en Bermejal. Ahí son las estaciones medidas, pues están ubicadas en sitios donde hay mucho tráfico. Bueno, aquí tenéis con la nueva directiva, pues casi todas las estaciones, como veis, lo superarían. Así que a los ayuntamientos le estamos pidiendo que recapaciten y lo cumplirían con los valores que dice la ley, ¿no? Y eso es lo que conllevaría, aparte de los problemas de salud, pues los problemas económicos, ¿no? Porque sí hay, bueno, problemas económicos para el Estado español porque no echarían multas de la Unión Europea por no cumplir la directiva de calidad de vida. Ya nos vamos a centrar en el estudio que hemos realizado. En este caso, este año, la segunda parte del estudio, porque la primera parte fue en febrero del año pasado, que fue Oviedo, Sevilla, un municipio de la área metropolitana de Bilbao, Galicia, un municipio de Galicia, otro del Levante, y a último de noviembre pues se realizó también en Bilbao, Baracaldo, en Santander y en Alcalá de Guadaira, Tudela, Barcelona, Badalona, San Cugat del Vallès, Olot y eso en Cataluña, ¿no? Y este ha sido el último estudio que se ha realizado, y este es el que está en Alcalá de Guadaira, ¿no? Que es el que vamos a ver ahora, ¿no? Los resultados. Bueno, esto es, veis ahí una estación de medida donde tenéis un control de los sensores que tomamos, pero lo tenemos que comparar con los sensores oficiales, ¿no? Y por eso ponemos, aparte de las distintas ubicaciones en los centros educativos, pues ponemos varios en la estación oficial de medida para hacer las correcciones que nos tenga que permitir para que veamos que está realizándose, para que veamos que los valores que nos dan esos sensores sean reales y sean parecidos a lo que nos da la estación oficial. El error en este caso, creo que lo de Sevilla, creo que ha sido un 20%. No es mucho para esos valores, ¿no? Un 20% es decir, el 20% por encima del valor que nos decía la estación de medida oficial. Bueno, los emplazamientos que pusimos en Alcalá pues, pusimos lo que queríamos ver era un gradiente de contaminación donde cogíamos ubicaciones donde hubiera mucho tráfico, medio tráfico, poco tráfico, ¿no? Para tener una perspectiva de toda Alcalá y que no hubiera variación en el estudio, ¿no? Pero ahora los resultados pues nos dieron sorpresa, ¿no? Casi todas. Bueno, se pusieron 11 sensores en 11 centros educativos de Guadaira, tanto de primaria como de secundaria. Después en el Vísero y Mairena, el Alcor, como en el año, los meses anteriores, el primero, lo hicimos en los centros educativos. Esta vez dimos un paso más, ¿no? Y lo hicimos en centros sensibles, en sitios o ubicaciones sensibles, como puede ser centros de salud, parques públicos o plazas públicas, ¿no? Donde hay bastantes personas y personas sensibles, ¿no? En los centros de salud. Y ahora sí, en este caso, pues los 5 que pusimos tanto en Mairena como en el Vísero de Alcor, pues fueron en nuestros sitios, ¿no? Bueno, el estudio se realizó en la segunda semana de noviembre hasta el 1 de diciembre, 31 de
lo que comentaba antes, ¿no? Para verificar los resultados, también se instalaron los dispositivos junto a las estaciones especiales para saber y para ajustar y calibrar, ¿no? Y ya os digo que la calibración fue positiva, aunque tenía un 20% de error. Hay otros sitios que se propone más error. Bueno, y estos son los resultados. La línea verde es lo que recomendaron de la salud, todos los sensores que medimos, pues todo está por encima de este valor. Si tenemos en cuenta la nueva directiva, que es la línea amarilla, pues el 80%, cerca del 82%, todos superan los valores que la nueva directiva tiene contemplados. Y solamente una, la plaza pública, la Recodera, en el Luis de Arcos, superó los niveles establecidos actualmente. Y de los centros de salud, pues de los 5 que se estudiaron, 2 de ellos también superaron los valores que establece la nueva directiva de calidad del aire. Quiere decir que si habéis visto entrar en vigor la nueva directiva, pues todo superaría los valores, legales, ¿no? Bueno, ahí está un resumen de los 10 microgramos metros cúbicos que lo que recomendaron la Organización Mundial Solar. El 100%, pues casi el 100%, todos lo superaron. El 82% lo superaron, fueron más de 20 microgramos metros cúbicos de las estaciones que se tuvieron en cuenta. Y el centro de salud también tuvo su importancia. Y 2 de los entornos escolares analizados estaban por encima de 30 microgramos metros cúbicos, eso es mucha cantidad. Y solamente una, como comentáis y habéis visto la gráfica, superaba el valor actual legal, ¿no? De calidad del aire, ¿no? Nos parece importante que tengamos esos valores en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de la salud de los chicos y las chicas y de los centros educativos. En Alcalá solamente hay una estación de medida y la estación de medida habéis visto que no superan nunca los valores ni actuales y casi no supera tampoco los valores de dióxido de nitrógeno que actualmente, futuramente de la nueva directiva. Claro, aquí es lo que hemos hecho, cubrir toda Alcalá y veis vemos que superan, el 82% superan ese valor de la nueva directiva de calidad, ¿no? Pues nos parece importante tener ese valor en cuenta y en el futuro, pues evidentemente lo cumplimos con la legislación actual de 2027. Así que en este caso pues, habría que reivindicar a los ayuntamientos un plan de movilidad urbana sostenible que se reduzca el tráfico, ya que es el problema principal de la contaminación, en este caso de dióxido de nitrógeno. Y bueno, hay otras medidas que recogen la ley de cambio climático como las zonas de baja emisiones. Creo que se aprobó en diciembre de este año, del año pasado, aquí en Alcalá, mientras que tiene que estar aprobado a primero de 2023, 2 años de retraso, pero en fin. Y con una participación ciudadana, tanto para la confección del plan de movilidad urbana sostenible como la zona de baja emisiones. No sé si esa participación ciudadana ha existido. En el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, no. Y nos estamos encontrando en distintos ayuntamientos que tampoco. Esto es obligatorio, esta ley de zona de bajas emisiones no tienen que hacer los municipios mayores de 50.000 habitantes. Es decir, Alcalá tendría que tener ya en vigor la zona de bajas emisiones, los planes de movilidad urbana sostenible, donde se recogen las distintas medidas para reducir, en este caso, el tráfico y reducir el cambio climático y las emisiones de CO2, ¿no? En fin, y por ley lo tienen que cumplir. En este proyecto, aquí en Alcalá no se hizo, pero en otros municipios, el año pasado en Sevilla sí se hizo, y en El Viso también se hizo, creo, sí, Jesús, que fue el coordinador del proyecto, de nuestro compi de este proyecto, pues, llevaba talleres en los distintos centros educativos. Y bueno, y ahí se hicieron distintos talleres, encuestas, pues, una exposición itinerante sobre calidad del aire, y bueno, se dieron charlas en las distintas AMPAs para profesores y profesoras y a personas interesadas en el marco de la campaña, ¿no? Y bueno, y hacer acciones de sensibilización, ¿no? Aquí traigo un ejemplo de los
vamos, a mí la vez que me presentó los resultados de las distintas campañas que hacíamos en los centros educativos, me impresionó mucho, porque al principio cuando le presenta, como son del público, se puede decir de comillas, eran de primaria de 10 a 11 años, como de secundaria hasta 16, al principio no tenía importancia la calidad del aire, no sabía ni lo que era, se le explicaba, le enseñábamos datos, tal y cual, distintas campañas. No le da importancia cuando después de darle el taller presentábamos una encuesta y si tomaron conciencia de lo que era la contaminación atmosférica, en este caso, para la salud. Y nos sorprendimos mucho de los resultados que presentamos ahí. Y la verdad que fue algo muy impresionante, de no tener importancia, estamos hablando de los chicos y las chicas, de la población educativa. Y bueno, nos sorprendió mucho de lo que le iban a exigir a los padres y a las madres, que dejaran el coche en casa y que fueran andando en bicicleta al colegio, ¿no? O al instituto, ¿no? Eso sí, con caminos seguros, que muchos de los ayuntamientos ya lo contemplan en los planes de movilidad sostenible urbana, pero en otros ayuntamientos no lo contemplan, ¿no? A mí cuando iba al colegio, mi madre me daba el cuadrillo que está al colegio y nunca pasaba nada. Pero ahora parece que hay que llegar a los chicos y las chicas en el coche y soltarlo, abrir la puerta y soltarlo con el coche. Pues esto, en este caso, más que en los pueblos, pues, con más, además que la población educativa están cerca de donde viven, ¿no? Que no hicimos unas medidas y la mayoría no vivía más de 1 kilómetro de los centros educativos. Entre 3 kilómetros y 1 kilómetro, ¿no? 1 kilómetro se puede hacer en bicicleta, eso sí, camino seguro, cosa que hemos perdido en pro de la... ¿Tenía la palabra? Sí, David. Sí. Primero agradecer el estudio que habéis hecho, la generosidad que tenéis al resto y al resultado. Yo tengo dos cuestiones que quería indagar un poco sobre ellas. La primera, el estudio se ha hecho entre los meses de noviembre y enero. Entiendo que si se recogen los datos en la fecha actual, primavera, con una situación anticiclónica más continuada y demás, entiendo que los niveles de contaminación se dispararían. Quizá en verano no tanto, porque la población se desplaza a la costa y llena el tráfico, pero en estos momentos previos, donde empieza a hacer calor, que ya está la aire acondicionado puesto, que todo se puede recreación, y si hay mucho tráfico, entiendo que todavía la situación sería peor de la que muestra en el estudio. Eso por un lado. Y por otro lado también, me gustaría saber, aparte porque habéis centrado siempre en el caso del estudio, que hemos puesto ahí, digamos que el plan de movilidad de los ayuntamientos, ¿no? En la cuestión de la movilidad se centra la reducción de los contaminantes, lógicamente, pero ¿no sería también interesante argumentar en paralelo a esta reducción de la movilidad, o sea, digamos, del uso del automóvil, ¿no? En cuanto a la movilidad, con un diseño, un rediseño de la ciudad, donde el árbol cuente con un aspecto fundamental, porque hay estudios, el propio Jaume Terrat tiene varios trabajos hechos sobre el papel del árbol, de la reducción, sobre todo del dióxido de nitrógeno y otros contaminantes de gases. ¿No sería también interesante abrir el debate sobre volver a reformular el diseño urbano de nuestras ciudades desde ahora y, por supuesto, contando con la participación de la ciudad? Bueno, pues los diseños de ciudades lo hacen los planes generales de ordenación urbana, ¿no? Y ahí se recogen muchas medidas sobre el tráfico. Por lo menos de Sevilla, que conozco y el que participé, ¿vale? Y el plan de movilidad urbana sostenible es sobre movilidad, pero tiene que ver mucho con lo que se apruebe en los planes generales. Porque muchas veces, por ejemplo, en Sevilla está prohibido hacer aparcamiento en el centro de la ciudad, en la parte histórica. Ahí solo recoge el plan general de ordenación urbana y no se puede hacer, desde 2027 que se aprobó. Sí, pero aparte de eso yo quería decir que cuando se diseñan las nuevas ciudades, la recualificación del espacio ya urbano, del suelo urbano, hacerlo de forma que se piense en la ubicación de mayor cantidad de arbolado urbano. Sí, bueno, aparte, incluso en el plan general de ordenación urbana venía recogido cuántos árboles tiene que haber por metro cuadrado por persona en Sevilla. Y evidentemente falta un montón, ¿no? Y era un diseño de una ciudad, no era criticable, es decir, que muchos planes de ordenación urbana de distintas ciudades criticables. El de Sevilla era aceptable,
Pero claro, que no se ha cumplido nada de lo que decía. Si se hubiera cumplido, como el tráfico se reduciría seguro y el tema de arbolado aumentaría. Lo que pasa es que no se cumple, igual que muchos de los planes. El plan de movilidad urbana, como lo tienen muchos ayuntamientos, tiene obligación de hacerlo. El documento está muy bien, pero no cumple nada. Es un documento que se ha hecho para cumplir lo que te dice la ley. Y evidentemente nos encontramos con esa situación. En la zona de bajas emisiones ocurre lo mismo. En la zona de bajas emisiones nos hemos encontrado ayuntamientos insumisos que no quieren hacer, ¿vale? Todo a gusto. Muchos de ellos Málaga, gobernados por PP y Vox. Hay que decirlo, de política, PP y Vox. No se creen nada, bueno, en Valladolid que está gobernando PP y Vox, han eliminado carriles bici, carriles bus, lo han eliminado, y han puesto aparcamientos de coche. Todo lo contrario. La subvención que le dieron para hacer los carriles bus, que es una subvención, los neos que le he hecho, se la han quitado y tienen que pagarlo. Porque el antiguo ayuntamiento lo realizó y el PP ya no es que no se llegase a hacer, se hizo y lo han quitado. Y eso es Valladolid. En Logroño, igual, entró la nueva corporación, PP y Vox, y nos encontramos con esta situación. Se declaran los ayuntamientos insumisos y lo bien que se hizo las cosas antes, pues no empezó a eliminar. En el ayuntamiento de Sevilla, cuando el PP, le han quitado los carriles bus, en sitios donde había carriles. Y ahora estamos encontrándonos que están eliminando carriles bici importantes, conexiones importantes. Pues eso está ocurriendo con partidos que son menos sensibles al tema de la movilidad sostenible. Y hay que decirlo. Después también nos encontramos ayuntamientos gobernados por el PSOE, que son igual o peor, ¿no? En este caso lo vimos en estos últimos años, en las últimas corporaciones, en las últimas elecciones de distintos ayuntamientos, nos estamos encontrando eso, que se declaran insumisos y no quieren cumplir con la ley. Y ya os digo, el Valladolid, luego yo tengo que devolver dinero que se gastara en la otra corporación en hacer nuevos carriles bus y nuevos carriles bici, que están eliminados y ahora tienen que pagarlo, evidentemente. Le están reclamando ese dinero. Y nos encontramos con esa situación. Así que... Una cosita. Esto es una campaña para llamar la atención sobre la calidad del aire, directamente relacionada con el impacto del tráfico automovilístico en la atmósfera, ¿no? Pero más allá de lo que son los límites legales, porque una cosa son los límites legales y que haya unos límites legales no quiere decir que esos límites sean inocuos. Ya de hecho la Organización Mundial de la Salud nos está recomendando otros límites por debajo de lo que establece la ley. Y en el sentido de lo que tú decías, David, en todas las agendas urbanas que están aprobando muchísimos municipios, están muy presentes los criterios de renaturalización de los espacios urbanos, de revegetación, y es algo que, de lo que cada vez desde los movimientos ecologistas estamos llamando más la atención sobre eso, para que se incida en eso, para que eso se aplique. Sin embargo, lo que estamos viendo que está creciendo en la población, en vez de ser la conciencia de la necesidad de la renaturalización, lo que está creciendo en la población es demandas para que en la remodelación, en el rediseño de las calles, le quiten los árboles. Curioso, ¿no? Ahí tenemos una labor de concienciación muy importante que hacer las organizaciones ecologistas, pero también las instituciones. La administración tiene que crear conciencia en ese sentido, porque es que la población lo que demanda es que le quiten los árboles, que no hay espacio para aparcar, que dan mucha mierda, mucha hoja, y no tenemos conciencia de la importancia del árbol en la neutralización de la contaminación. El árbol es una de las principales esponjas, por decirlo entre comillas, ¿no?, que absorben la contaminación. Yo creo que ahí tenemos un problema gordo, que las administraciones no están afrontando, porque las agendas urbanas se plantean más que nada como un instrumento para obtener subvenciones, pero luego los criterios que hay contemplados en las agendas urbanas me lo paso por el forro del provecho. Bueno, está bien lo de el cumplimiento de lo que se establece en cualquier plan. Los Next Generation están reclamando el dinero que no se ha hecho, o que están quitando lo que se había hecho. Le están reclamando el dinero que son fondos europeos. Y no se ha hecho para lo que estaba diseñado, ¿no? Oye, pues devolver el dinero. Y
igual que en la... Es que las legislaciones no son solo para los ciudadanos, las legislaciones son para las administraciones también. Y las principales incumplidoras de la legislación son las administraciones, en materia de calidad del aire, en materia de residuos, en materia de animales, en muchísimas cosas, ¿no? Y eso es lo lamentable. El compañero le falta una pregunta. Sí, yo lo que quería era una duda. Me llama la atención los datos tan espantosos que tiene el dato de la plaza pública del Viso, que son 4 veces más alto que lo de cualquier otro punto de medición. ¿No sabéis por qué es eso? ¿Tan grande la densidad de dijimos que íbamos a coger zonas sensibles donde hubiera tráfico, ¿no? Supongo que los compis de... Yo entiendo que es porque es un cruce con muchísimo tráfico y donde hay 4 puntos donde los vehículos constantemente están parados. 4 semáforos y ahí donde hay mayor problema. Bueno, supongo que también en Alcalá de Guadaira habrá puntos de esas características y no tienen esta contaminación tan desorbitada. me llama la atención que se disparaba. No sé si habrá habido algún porcentaje de error en la medición, pero en cualquier caso es indicativo de que es mucho más que... Porque en la zona del centro de salud o del CARE he visto que está por encima de los límites que van a estar contemplados en la nueva directiva de calidad del aire. Están un poco por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero por debajo. No del límite legal actual, sino del nuevo límite que va a estar contemplado en la directiva. Bueno, y ahora, de todo esto, la primera parte era el estudio de los centros escolares o centros educativos. Una segunda parte es lo que se ha hecho en el Viso y Mairena, que era el sitio sensible, tomar esa contaminación. Y una tercera parte, que lo están llevando ya los compis de Euskadi, que es llevar las mediciones dentro de las aulas. Y este año ha salido el primer informe. Nos podemos sorprender con los valores que han salido dentro de las aulas, de los colegios, institutos, valores altísimos. Estamos hablando de contaminación dentro de los colegios. No he dicho que los sensores que hemos puesto se han puesto en las puertas de los colegios, las farolas más cercanas a las puertas de los colegios, para tomar la medida más cercana a la entrada de los colegios. Bueno, pues los compis de Euskadi han ido un paso más y han puesto esos medidores dentro de las aulas. Y se han encontrado que también hay bastante contaminación de dióxido de nitrógeno, ¿eh? En fin, ahí lo dejo y bueno. Cristina, ¿no? Cristina ha pedido la palabra. Primero al ciudadano. Pero por la avenida de la Constitución, está cerca de la autovía, ¿no? Digo yo. Sí. Ya he comentado que cogimos un gradiente que supiéramos donde había mucho tráfico, medio tráfico y poco tráfico. Y bueno, y ahí vemos la gráfica que resalta de lo que... El color amarillo es la tracción control, que en este caso... lo que te obligaba, se me olvidó decirte lo que te obligaba el proyecto que recogía el Ministerio para que se fuese oficial, al menos tenía que estar 3 semanas instalada recogiendo datos del sensor de dióxido de nitrógeno. Y es verdad que los resultados son diferentes estacionalmente. Curiosamente, el dióxido de nitrógeno en invierno, en enero y febrero, da más alto que en otoño. Esto lo registraron los compis de Madrid, lo hicieron 2 medidas, una en otoño y otra en invierno. Y curiosamente, en invierno era mucho más alta que en otoño. Curiosamente. En fin, que lo que tú dices del colegio, que sin tráfico, aunque ponga muchos colegios, muchos balcones, es que las medidas se toman a 2 metros, 2 metros y medio de altura. La contaminación de los árboles se puede reducir más alto, porque también nos recomienda, tenemos
distintos protocolos de instalación para que sean oficiales, están recogidos en el Ministerio, para que sean oficiales. Y teníamos que seguir ese protocolo, que era una altura de 2,5, una farola que no tuviera nada que pudiera no recoger los datos y que tuviera libre de obstáculos. Y cerca del sitio donde queríamos medir la contaminación. En este caso, pues lo poníamos en la farola más cerca o la señal de tráfico más cerca a la entrada de los distintos centros escolares, centros educativos. Hay una palabra pedida. Aquí estamos bajo lo que está en la mesa, porque soy parte de los que estamos, de la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Pero hay una contradicción muy gorda entre las políticas ambientales de la Unión Europea y después las políticas comerciales, me explico. La Carta de Vigo tiene mucho interés en llevar durante un mes al año, es decir, la última parte del año, en poner Vigo con 600.000 habitantes. Casi todas las ciudades tienen una movilidad en forma de pisos turísticos, de atraer una movilidad excesiva de gente y todo eso usando transporte que es muy contaminante porque son en base a combustibles fósiles. Hacer una magdalena en Düsseldorf para venderla en un supermercado líder en la Alcalá de Guadaira, por ejemplo, pues sería también un poquito de absurdo. Que el alumbrado de Navidad de Almendralejo lo instala en una empresa de electricidad de Mairena del Arcón es también un contrasentido. Acarrea desplazamiento de camiones, de trabajadores, de toda cosa. Es decir, hay un discurso que, por un lado, tenemos las políticas que dicen ambientales, que van con multa después, pero la libre circulación de mercancías y todo esto por el entorno de la Unión Europea o va en dirección contraria. Es decir, hay un absurdo. Otro ejemplo, por ejemplo, que he detectado, en los Alcores, el autobús de las 4 de la tarde, los sábados, o los autobuses que son de Sevilla a las 9 de la noche, son totalmente insuficientes, porque hay un llamamiento de ocio cultural de la población hacia el desplazamiento, o otros tipos de política, por ejemplo, lo que pasa en la Roda de Andalucía, que pasa el tren por el pueblo, pero no vale para la gente de la Roda, porque el tren no para. Podemos tener el mismo caso quizás en Posadas, en Córdoba, que la línea de tren va para Córdoba, para de Jaén, pero es que creo que ni la mayoría de los regionales que van desde Cádiz a Jaén o de Sevilla en dirección a Jaén para. Es decir, hay una sola supuesta venta de política ambiental que después, por el tema del sector económico, es totalmente opuesto por los mismos mecanismos. Pero evidentemente no es para los que estáis ahí, es para los que no están. La política económica, la globalización, el tema de las compras, por ejemplo, yo compro de cercanía en mi barrio. Es verdad que en los pueblos, bueno, tanto en Sevilla, en distintos municipios, en las tiendas de cercanía están desapareciendo a favor de otras tiendas o de compra online, que eso también es importante, que te compra una cosa que viene de China, te vale 2 euros. ¿Cuánto habrá costado de venir a China aquí en avión? Pues oye, pues yo no compro online. Yo intento comprar en mi barrio, pero no es posible, ¿no? Pero es verdad que tenemos un problema porque se está perdiendo toda la esencia de las ciudades, ¿no? De las compras de cercanía. En el caso de los turistas, la mayoría de los turistas vienen en avión o en tren. No tiene el problema del tráfico, se puede decir. A no ser que sean turistas interior de España, que sí vienen en coche. Pero de los extranjeros, por ejemplo, vienen o en tren o en avión, básicamente en avión, ¿no? Es decir, la movilidad. Es verdad que hay un factor importante de la contaminación de movilidad de donde viene. En fin, esas son las políticas que tenemos y estamos promoviendo. Pero cada uno podemos ser conscientes y cambiar las compras, por ejemplo, ¿no? Yo compro en cercanía o a cooperativas y no compro online, en fin, aunque me saque un poco más caro, ¿no? Sí, pero cuando pasa el ejemplo de Carrefour, Mairena del Arcón, el alcalde de Mairena entiende como que Carrefour va a generar un número increíble de puestos de trabajo. Preguntarle a las tiendas que van a cerrar. Sí, pero después el alcalde de Mairena nos dice que el hecho de la apertura del caso superficie, que es partícipe totalmente del comercio global,
¿Esto hay que encenderlo? Sí. Bueno, no sé si no sé si me escucháis. Yo creo que, bueno, que no vamos a arreglar aquí, por desgracia. Entonces voy a darle el paso a Juan, que hable un poquito de la trayectoria, de algunas cosas que hemos hecho en Alguadires y que tenemos previsto hacer, por informaros un poco, aprovechando que estáis aquí. Y seguiremos haciendo todo lo que podamos, cada uno en nuestro ambiente, cada uno en nuestro... Y ya está, vamos, ya lo único que ahora ya cuando Juan explique un poco lo que tenemos que hacer, pues comentaros que hemos puesto la bandera de Palestina ahí porque hay que aprovechar cualquier reunión y para manifestar nuestra disconformidad tremenda con el genocidio y que cada uno hagamos lo que podamos. Podemos hacer poco, pero sí podemos protestar. Entonces, en fin, paso la palabra a Juan. Eso, buenas tardes. Bueno, antes de terminar el acto, nos van a permitir un poco de autopromoción. Entonces, pues les vamos a contar un poquito de las actividades que está llevando nuestro grupo. Como muchos de los que aquí sabéis, pues este grupo está dividido en diferentes áreas y vamos a presentar pues pequeños detalles, una muestra, en algunos sitios más intensa o en otros más corta, de todas las actividades que están llevando una serie de compañeros que de forma altruista están dedicando muchas horas de trabajo a la semana. Empezamos por la cantidad de contenciosos en las que estamos personados y estáis viendo aquí, por ejemplo, la ampliación de la cantera de los Hermanos Salgueros. Tenemos un próximo paso que es presentar un recurso de contencioso administrativo por vía judicial, el tema de fotovoltaica, cuyo objeto es impugnar la resolución de la Junta de Andalucía que aprueba la modificación puntual del PGO, la ampliación de la explotación minera Sevilla 2000, la protección del PGO impide la intervención de la dehesa nueva en el Cerro del Relojero, que responde a informe del Ayuntamiento y a los años de presión que la sociedad civil ha hecho para salvaguardar esa zona protegida. Tenemos la valorización de residuos de la cementera Portland. Estamos a la espera del expediente administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La planta de reciclaje de residuos, en la fotovoltaica, tenemos presentado alegaciones a 15 plantas. Estos días ya han llegado varias resoluciones desestimando nuestros recursos. En fin, estamos en ello. El área de diversidad, hemos tenido este año la primera jornada de anillamiento de aves. Se realizó el pasado 5 de abril, ha tenido muchísimo éxito. De hecho, tanta acogida que diversos colectivos y particulares han contactado con nosotros comunicando su interés para poder participar en próximas ediciones. Pasamos ahora al tema de vertederos, un problema que estamos teniendo en Alcalá tremendo. Si esto pasa ahora, están proliferando en nuestra localidad una cantidad de vertederos ilegales tremenda. A medida que tenemos conocimiento de ello, vamos presentando la correspondiente denuncia al ayuntamiento, pero no hay manera, pues se quita uno y aparecen dos más. Entre ellos, pues el pasado 28 de enero denunciamos el vertedero que ha aparecido en la cuesta de Carretilla. En el manantial del mal nombre, el 4 de enero tuvimos que denunciarlo. Ahí veis que es un incivismo tremendo, que de verdad está el punto limpio ahí, que se pueden tirar las cosas y no sé por qué, para la gente es más fácil ir en medio del campo o en un polígono y tirarlo todo. El último que hemos presentado recientemente en el polígono Piedra Hincada, aquí al lado.
es tremendo. Si se camina detenidamente, pues se distingue ahí planchas bastante duralitas enteras y fragmentadas, escombros procedentes de reformas domésticas, materiales sobrantes de todo tipo, neumáticos, botellas, latas de vidrio, plástico, muebles de oficina. Es que es tremendo, es desolador. El polígono ese, si alguno no habéis pasado desde hace tiempo, es tremendo. Se contemplan las rotondas abandonadas, las arquetas se las están llevando, y están los huecos de las arquetas, las tapas las han ido sustrayendo y es un peligro. Allí va gente a pasear, va gente incluso a practicar, los padres llevan algunas veces a los chavales a llevar a practicar cuando van a sacar el carnet de conducir, y cualquier día el coche lo van a dejar allí porque hay una cantidad de argumentos. Es que las farolas todas cortadas, las farolas, pero cortadas con rotaflé. Es tremendo. No paran de proliferar los vertederos ilegales, los vamos denunciando, pero ahí están y ahí siguen. No solamente denunciamos los vertederos, también de vez en cuando se hacen jornadas de limpieza, como la del, se me ha pasado muy rápida, la 17ª jornada de limpieza de Gandul, aprovechando la reivindicación del Parque Cultural que se hizo acompañada de una ruta de senderismo el pasado 6 de abril. En fin, no solo es denunciar, sino también el grupo de vez en cuando procede a la limpieza con los medios que tiene, que algunas veces incluso el ayuntamiento pone cubas, en fin, echa una mano cuando se le pide. Esto es una nueva moda ahora. Se está contratando el cierre ilegal con cadenas, y esta no es la única que lo estamos enseñando, de zonas de vías pecuarias. Se las están apropiando, pero por la cara. Esta que estáis viendo aquí es la de la colada del Zacatín, en la zona de la Hacienda de la Pillera. Han puesto cadenas, carteles indicando propiedad privada, prohibido el paso, incluso una cámara de vigilancia que se puede ver ahí al fondo. Entonces, esto lo hemos denunciado ante el ayuntamiento, lo hemos denunciado a la Junta de Andalucía, al Seprona. Esperemos que haya algo, pero es que esta no es la única, o sea que se están intentando apropiar de toda la vereda y es tremendo. Pasamos al área de arbolado. En el área de arbolado, en los últimos meses se han realizado actividades como la publicación del trabajo realizado sobre la cobertura arbórea de Alcalá de Guadaira. Es un trabajo que se ha realizado en equipo con muchas colaboraciones y es una forma de incidir en cuestiones tratadas en el trabajo antes mencionado. Se está publicando en las redes sociales como apuntes sobre el arbolado urbano en Alcalá. O sea, una parte de este libro está saliendo por fase a través de la web. Es un libro muy bonito que además, quien no lo tenga, en la sede lo puede conseguir, está muy baratito y es muy interesante. También en el mes de diciembre se sembraron más de 50 plantas entre pinos, casuarias, lentisco, encina. Ha habido una gran participación. De hecho, incluso se están haciendo actividades de mantenimiento de la zona de plantación, de limpieza, de riego. Últimamente le hemos pedido al ayuntamiento que nos eche una mano con el tema del agua, porque muchas veces para regar las plantas que hemos plantado, los compañeros tienen que ir con cubos. Entonces, a ver si nos pueden echar una mano. Y en esto de las plantaciones están colaborando muchísimo los colegios. Se han realizado rutas y plantaciones con centros educativos, como este que vimos aquí de Leonor de Guzmán en diciembre de 2024. Este año han participado 5 centros educativos. También se han colaborado con el IES Cristóbal Monroy en un proyecto de aprendizaje y servicios, realizando también su ruta de senderismo con los alumnos. Una de las áreas que más atraen a los compañeros, al público en general, es el área de senderismo. Entonces,
pues de las actividades, es de las actividades que más acogida tienen entre socios y no socios. Entre ellas, pues hemos hecho la ruta del Cordel de la Camorra a la ermita de Belén, que está entre los términos de Alcalá de Guadaira y Mairena del Alcor, con su objetivo conocer la riqueza patrimonial y medioambiental de los Alcores, sus amenazas, que son muchas, y durante el camino diferentes compañeros expertos en temas patrimoniales y medioambientales nos ilustraron con unos comentarios, la verdad es que para anotarlos, para grabarlos, ¿no? Muy bonito. Luego se ha hecho ruta al nacimiento del río Guadaira para descubrir el valor del entorno natural y la importancia de su conservación, una forma de ampliar nuestro conocimiento sobre el patrimonio histórico y natural de nuestro ámbito geográfico y de identificar posibles nacimientos del río Guadaira y conocer el legado cultural, en este caso del Morón de la Frontera. Una de las rutas últimas que se han hecho, si pasa la diapositiva, hemos hecho la visita a la ruta del descubrimiento. Estuvimos visitando el monasterio de Santa María de la Rábida, hermoso. El término Rábida sabéis que deriva de Ricard, guarnición defendida por monjes guerreros. Visitamos el Muelle de las Carabelas, creado para conmemorar el 5º centenario de descubrimiento de América, y en el que destacan las réplicas de las 3 carabelas que llevaron a nuestros marinos a descubrir el Nuevo Mundo. Últimamente, de las últimas que se han hecho, se ha hecho una excursión a Castellar el Viejo y a la Ruta de las Mariposas. Esto fue el pasado 26 de abril. En ella pudimos observar algunos ejemplares de mariposas monarcas, contando con excelentes explicaciones de compañeros sobre su comportamiento, las excepcionales rutas anuales. Sabéis que la migración de la ruta de la mariposa monarca es uno de los fenómenos naturales más impresionantes. Cada año millones de mariposas monarcas migran desde Estados Unidos a Canadá, llegando a los bosques de México en un viaje de miles de kilómetros. Bueno, pues tenemos la suerte de que aquí cerquita, en la zona de Cádiz, tenemos ejemplares de estas que no sé si han anidado o se han asentado ahí y se pueden observar. Estas no emigran, estas están ahí fijas, pero se pueden ver. Y también hemos hecho ruta de senderismo a las marismas de Cádiz. Hemos podido observar la regeneración de los pilares de la Algaida, que tuvo un incendio en agosto de 2022, disfrutar de los sistemas río Marismas y los caños, del puente de Río San Pedro, y recorrer las playas de Levante y la marisma de los Torruños. Por último, una de las anteriores fue la laguna de Medina, también la hemos estado viendo, es preciosa, ahí anidan una cantidad de aves tremenda, al menos cuando tiene agua, últimamente sí tiene, por suerte, acoge mucha agua. Es la segunda de Andalucía, procede la mayor parte del agua del arroyo Fuente Bermeja y constituye un enclave con reconocimiento internacional de la bifauna acuática. Esto es un pequeño resumen de lo que hacemos, no es mucho, se hace mucho más, pero se trataba del tema del medio ambiente y hemos querido meter estas muestras de los trabajos que se están haciendo, para que lo veáis y lo valoréis. Muchas gracias y ya le dejo la palabra a Marta. Bueno, pues nada, ya deciros que tenemos prevista para la semana que viene, el día 27, es la convivencia anual del grupo. Estáis todos invitados, por supuesto. Y en esta todos los años le hacemos unos reconocimientos a personas y entidades que han destacado por algún motivo ecológico, pacifista o según lo veamos. Este año los reconocimientos se los vamos a dar a 3 personas, 3 compañeras que están muy implicadas en la plataforma antiincineradora, que son Maribí, Ángela y Concha. Y un compañero de Ecologistas de Nación que nos echa muchísimas manos en los temas jurídicos. Estáis invitados, Y luego ya en verano paramos un poco, solamente hacemos 2 actividades, una en julio y otra en agosto,
que son 2 proyecciones de película en el patio de la sede de tema pacifista. No sabemos todavía las películas porque las vamos viendo, o son documentales o son películas, y lo hacemos en el patio y es un poquito, o sea, son temas muy serios, pero es un poco lúdico. Estamos en verano, estamos en vacaciones, nos tomamos una cervecita y vemos la película, y por no cortar del todo, y luego ya en septiembre reiniciamos el trabajo. Pues muchas gracias por venir. Están los días muy malos, pero tenemos que seguir trabajando. Así es que, gracias.